En esta segunda parte nos visita Dani Fernández Besteiro, autor de Viaje al infierno, primera parada Boston, que es su primera novela publicada. Con él conoceremos cómo nació su debut literario y qué propone al lector con su historia ambientada en Estados Unidos. Muy buenas noches, Dani. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Tú llevas mucho tiempo creando relatos y ahora presentas tu primera novela. ¿Cómo vives ese paso de tener el borrador en casa a ver tu libro publicado, que lo tenemos aquí? Pues es algo muy bonito porque realmente yo empecé escribiendo para mí mismo, no tenía intención de publicar y fue a través de unos amigos que les dejé leer la novela y me dijeron, tío, esto tienes que intentar publicarlo y tal. Y cuando tienes la novela en papel, la primera que te llega a casa, es una sensación maravillosa. Claro, la primera vez que tú ves el libro, ¿no? El libro. Que va a tener todo el mundo, Sí. los lectores. Sí, sí. Claro, eso tiene que ser muy bonito. Es increíble. Bueno, de hecho, cogí el libro y al tenerlo en papel, lo primero que hice fue leerlo. No me puedo creer. Sí, sí. Una sensación maravillosa de ver tantos libros que ha leído uno, coger uno y ponerte a leerlo. Se ve de una manera incluso diferente de verlo encuadernado, bueno. de verlo en Qué papel. bueno. Es una sensación... Claro. ¿Cómo nace la idea de Viaje al infierno, primera parada Boston? Pues nace de una partida de rol que no salió muy bien. Yo soy jugador de rol de toda la vida. Cuando llegó un momento importante en el que estábamos haciendo la partida, las tiradas de los dados no fueron propicias y no salió como esperaba. Ni siquiera era que esperaba que saliera bien, sino que esperaba que ocurriera una cosa que no ocurrió. Y llegué a casa un poco frustrado y escribí la escena pues como me gustaría que hubiera sido. Ajá. A partir de ese germen, con un poco la guía de la partida y trabajando, pues desarrollé los personajes y tal, y fue creciendo la historia hasta convertirse en 7 novelas, que esta es la primera novela. ¿7 novelas? Sí, sí, esta es la O sea, primera es una parada. saga de Sí, 7 sí. libros. Sí, sí. Madre mía, qué fructífero esa partida que fue. Sí, sí, sí. Al final pues fue desarrollando. Llegó un momento que dije, uy, esto en un libro no cabe. Partí, y Qué al final fueron bueno. 7. Bueno, entonces este es el inicio. Este es el inicio. Muy bien. ¿En qué género literario lo podíamos encuadrar? A ver, básicamente es terror. Es Ajá. un tropo de una casa encantada. Lo que pasa que, bueno, tiene misterio, tiene un poquito de suspense y tiene un toque de humor un poco para romper el que estés todo el rato en tensión. Claro, ya sé que no podemos contar ni desgranar mucha cosa porque si no se quita la gracia y los lectores no se enganchan. Pero vamos a ver un pequeño resumen de lo que puede encontrar el lector en este libro. ¿Te parece? Bien, me parece. Hay puertas que nunca debieron abrirse. Boston, 2002. Un empresario con un sueño y una casa que encierra un oscuro secreto. Durante la puesta de largo, algo despertó. ¿Puede una casa guardar rencor? ¿Y si lo que habita en ella te reconoce? Un empresario, un artista, una camionera. 3 desconocidos, un mismo destino. Viaje al infierno. Primera parada, Boston. Madre mía, qué tensión. Sí, sí, me pasa siempre lo mismo. Cuando veo el tráiler me dan ganas de leer el libro. ¿Otra vez? Sí, porque es un tema que a mí me gusta mucho. Sobre todo el tema de las casas encantadas es algo que me gusta. Pues ¿Te atrae sí, sí. ese...? Entonces, cada vez que lo veo me dan ganas de leerlo. Mira que ya... A mí también, ¿eh? Oye, ¿por qué Boston como escenario de un hotel maldito? Bien, sabemos que Nueva Inglaterra es una zona con tradición de mucho folclore de este tipo. No obstante, Derry, que es donde escribe Stephen King, que pasan sus cosas, Ajá. está en Nueva Inglaterra. Salem está en Massachusetts. O sea, al final es una zona con mucho folclore de este tipo.
Y bueno, aunque al principio había pensado en hacerlo en España, hay momentos de la saga donde hacen falta poder utilizar armas o tener acceso a armas, y claro, armas en Albacete me quedaba un poco raro. Bueno, por suerte, ¿eh? Por Porque suerte, por también te suerte, digo... sí, por suerte, por suerte. Pero sí, tenía más sentido ambientarlo Tenía más, ahí, ¿no? claro, donde cualquiera puede acceder a un arma, puedes ir al colegio Ya. con un arma y Sí. pues, lamentablemente, pero bueno. Sí, es así. Oye, ¿el hotel junto al lago tiene algún referente real? ¿O No, qué simboliza? es, ¿Tiene algún sentido especial o simplemente no, cuadraba? a mí siempre me ha dado mucho respeto las casas con agua cerca, me ha dado mucho respeto. Porque, bueno, del agua pueden salir muchas cosas. Sí. Entonces, el hecho de que estuviera en una casa apartada era necesario porque necesitaba aislar a los personajes. Pero lo de que hubiera agua cerca siempre me ha parecido algo que en las películas de miedo, una casa con un lago Siempre pasa algo, claro. ¿no? Háblame un poco de esos personajes, porque, claro, son muy distintos entre sí. Sí. Max es el protagonista. Bueno, son los tres Bueno, protagonistas. después hay un artista Sí. y una camionera. Efectivamente. Nada que ver. Básicamente, bueno, los personajes están basados en los que había en la partida de rol, bueno, en algunos de ellos, otros los eliminé, pero sobre todo es las tres versiones de mí, digamos. Una es la persona que entiende que hay que ganar dinero y que hay que funcionar e intentar progresar, digamos, en lo económico. Otra es la artista, que es pues, eso, que yo he probado a tocar instrumentos, a dibujar, todas las disciplinas las he probado. Me he encontrado más cómodo siempre con la escritura. Ajá. Y la camionera es esa persona mal hablada y carismática que, que soy la mayor parte del tiempo. Entonces, ya, tú dime, hasta aquí puedo leer, pero claro, estos tres personajes tan dispares se encuentran Sí. en ese hotel maldito Sí. y pasan cosas. Claro. Se hace, o sea, Max encuentra esta oportunidad de inversión en una antigua mansión de una de las familias más ricas del mundo, que no, o sea, que lo van a convertir en un hotel de lujo. Ve una buena oportunidad para invertir, invierte, y bueno, durante lo que es la restauración y la fiesta que hace de preinauguración, empiezan a pasar cosas raras y bueno, se quedan aislados allí y allí empieza todo. Claro, entiendo que si es una saga de 7 libros, tampoco concluye del todo este. No, ¿O sí? Son Se deja- autoconclusivos. Los libros los puedes leer de manera independiente. Ajá. Y todos empiezan y terminan la historia. Pero esto yo lo comparo muchas veces con la serie Castle de la televisión, Sí. en la que en cada capítulo resuelven un caso, Sí. pero siempre hay una historia de fondo que va creciendo. Pues Sí, esto- siempre hay un hilo. Efectivamente. Claro, muy bien. ¿Cuánto tiempo te llevó escribir la novela? Esta ha dado muchas vueltas. Yo empecé a escribir este libro en el 96 y la primera versión terminada que tengo es del 97, pero luego le he dado muchas vueltas. Claro. Porque la primera versión era epistolar, así como Drácula, por ejemplo, que eran trozos de periódico, trozos de diario. Sí. No me gustó, le fui dando vueltas y tal, pero vamos, la primera versión terminada, correcta, con la forma que tiene ahora mismo, es de 2007. Bueno. Dani, ¿qué es el Bostonverso? Pues el Bostonverso es el universo en el que ocurren toda esta... Porque es una palabra que se usa mucho en este tipo de historias. Bueno, el Bostonverso es digamos que es lo que he creado yo, se llama Bostonverso, Sí. porque la mayor parte de la historia discurre en Boston. Pero digamos que el viaje al infierno es una parte del Bostonverso, pero hay otros personajes que interactúan con los personajes del viaje al infierno, que tienen su propia historia, que está relacionada en un momento puntual de las 7 novelas con esta gente, pero luego tiene su historia aparte. Entonces, por ejemplo, tengo un par de spin-off de un brujo que interactúa con ellos ¿sí? en un momento dado. Tengo una noveleta preparada que no tardaré en sacar seguramente a final de año o a principio del que viene,
que es una introducción al Boston Verso, y esa, sin embargo, ocurre en España. O sea, no es solo todo en Boston, pero sí que es, digamos, el universo que he creado. Claro, el universo sí, de lo que has creado. Bueno, me imagino que, ya me has contado, al ver tu libro impreso fue muy emocionante, Sí. pero ¿cómo fue estar en la Feria de Abril, en la Feria del Libro de Madrid? Pues firmando. Una pasada, porque yo llegué allí, claro, vi la inmensidad que era la Feria de Madrid, que no había estado nunca, y, jolín, yo estaba en la caseta 363, y había más, o sea, quiero decir... Imagínate. Estaba en el Parque del Retiro, en Madrid, claro, y vi una avenida en el centro del parque, venga, casetas, y yo decía, madre mía, ¿dónde me he metido? Digo, ya voy a llegar yo aquí, hay gente importante firmando, Manuel Loureiro, Juan Gómez Jurado, no sé qué, y yo. Sí, sí. ¿Pero estabas? Estaba. Y cuando llegué a firmar, llegué un poco antes, estaban las casetas cerradas, que estaba gente comiendo, y dije, madre mía, ¿dónde me he metido? Y cuando se abrió la caseta y me puse en mi sitio, pues había como 40 personas esperando por mí. ¡Qué maravilla! Sí, Oye, maravilloso. Nos llamaron incluso la atención y dijeron, oiga, por favor, que estáis bloqueando el paso, poneros aquí a un ladito. Sí. Oye, enhorabuena, de verdad. Sí, la verdad es que de muy verdad bien. que sí. Fue increíble. Bueno, ¿en qué estás trabajando ahora? Además de que me has dicho que estás con los otros 6 libros. Los otros 6 libros están escritos. ¿Ya están escritos? Sí. Yo empecé a escribir hace 30 años. Claro. No he tenido inquietud para publicarlo hasta que mis amigos me dijeron, oye, publica esto que tiene buena pinta. Y no lo dijeron así, lo dijeron con bastantes más palabras malsonantes. Pero bueno, no había tenido inquietud por presentarlas a ningún sitio hasta que me lo dijeron ellos, pero escritas están. Y tengo aparte pues eso, los spin-off que te he dicho, y estoy trabajando ahora mismo en la noveleta, que es la presentación del Boston Verso, que simplemente me queda terminar la portada y decidir cuándo lo sacamos. ¿Y qué hay de la verdad es más peligrosa que la mentira? Pues muchas veces las verdades duelen más o hacen más daño que las mentiras, de luego. ¿Eso es el título de algo que estás preparando? No, es una frase que utilizo en uno de los libros. Sí. Que me gustó mucho y bueno, pues la he utilizado en varios posts y la he utilizado en más sitios, vamos. Bueno, pues yo creo que nos quedamos con muchas ganas de leer este libro y los que vienen. Y los que vienen. ¿Sabemos ya cuándo se van a ir publicando o no? De momento no tenemos fecha de nada porque es que ha salido hace 3 meses. Claro. Entonces sí que quiero para final de año o principio del que viene sacar la noveleta que te digo, que es la presentación. Pero los otros, como he revisado algunas cosas para el primer libro, pues tengo que hacer algunos ajustes en el segundo, en el tercero y demás, pero cuando la editorial diga, oye, tiramos para adelante, pues lo estudiaremos. Pero no nos hagas esperar mucho, ¿eh? No, Que después de leer el primero nos quedamos con las ganas, claro. Sí, ya me lo ha dicho mucha gente. De hecho, me han pedido hasta precuelas. Pues nada, aquí estaremos esperando a que nos cuentes más. Muy bien. Muchísimas gracias por A ti. haber venido, Dani. Un placer. Igualmente.